este año 2024 agarrado de la mano de Yeshua. Porque no podemos vivir si no estamos agarrados de la mano del Señor. Maravilloso es el Señor. Hemos visto tantas cosas desde el año pasado a este año nuevo. Solo en horas. Cómo se tornan las cosas a nivel mundial. Como en el Medio Oriente vemos que la situación está más hostil. De Corea del Norte, Corea del Sur entran prácticamente ya en una guerra. Vemos que las naciones están formando alianzas y la gente como si nada está pasando. Señores, es el tiempo de orar sin cesar. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de que la verdad os haga libre, nos haga libre. Solo hay salvación en Jesucristo y está viniendo. Es eminentemente la venida del Señor. Apenas comiencen a suceder estas cosas como está escrito, el Señor va a aparecer y va a sorprender a muchos como ladrón en la noche. Nadie está preparado para cuando viene una visita extraña, una visita no anunciada. Y el Señor vendrá y se manifestará. Y todo el mundo sabrá lo que pasó. Y muchos llorarán amargamente por haber dudado, por haber negado a Yeshua, al Señor, por no haberle recibido, por no haber creído en Él. Hoy vemos cómo los hombres matan a los hombres. Hoy los hombres están llenos de odio y de venganza unos contra otros. Mi Padre es aquel que me dice que debo tener compasión, misericordia y amor. Este es hijo de Dios, el que hace justicia. Eso es uno, el que tiene misericordia y el que ama. Estos son los hijos de Dios. Todo aquel que anda buscando la muerte y aniquilar a otro, su padre es el diablo. Su padre no es Dios. Su Dios es un Dios criminal, es un Dios perverso, oscuro. Porque nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie. Estamos en la tierra para servir y estamos en la tierra para proteger la tierra, para cuidar las plantas, para cuidar las bestias, para atender lo que Dios, el eterno, el Padre eterno nos entregó a cada uno de nosotros, los hombres que habitamos en ella. Pero muchos no han entendido. Muchos han buscado su propio derecho. Muchos se han enriquecido y buscan el poder y no pueden encontrar cómo saciar su corazón. Por eso persisten en someter hombres, naciones, pueblos, en formar nuevas ideologías, nuevos grupos, nuevas formas de control para poderse saciar. Pero nada saciará sus corazones sino solamente el amor de Jesús. Aleluya, amén. Así que hoy vamos a comenzar un mensaje muy, muy simple, pero Jesús es el que habla. Su palabra es palabra de verdad. He titulado esta palabra como estamos comenzando un año en libertad. Todo el que tenga a Cristo Jesús, todo el que haya aceptado al Señor, todo el que haya creído en su nombre, tendrá un año en libertad. Hoy podemos confirmar todos los sucesos, todas las cosas. Vemos las pestilencias, las hambrunas, las guerras, los rumores de guerra. Todo lo que dice la palabra está en pleno desarrollo, está en pleno cumplimiento. Nadie puede decir lo que dice la Biblia es mentira. Ya si usted no quiere entender, no quiere oír, ese es su problema. Pero estamos los atalayas, estamos los hombres de Dios, hombres que verdaderamente hacemos esto por amor, porque fuimos llamados, por gracia lo recibimos, por gracia lo damos. No cobramos ni tenemos interés de cobrar. Nuestro único interés es que conozca a Jesús, al Señor, que te hagas libre y que puedas salvarte y que tengas una vida eterna y que seas plantado nuevamente en los 1000 años con Cristo. Empezamos. Estamos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 29. Ahí es nuestra prédica. Ahí vamos a desarrollar el mensaje que tenemos para hoy y vamos a gozarnos. Porque el que me envió, dice Jesús, le dice a estos judíos y le dice a los que estaban ahí con él, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre,
porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Mira lo que Jesús decía. Nos está diciendo literalmente que si usted hace lo que al Padre le agrada, Él está contigo. ¿Y qué es lo que quiere el Padre de ti? Dios quiere de ti 3 cosas. Justicia, que guardes su Torah, que guardes su ley, que tengas misericordia y que ames. Estas 3 cosas quiere Dios de ti. Es lo que Dios exige de cada hombre y de cada mujer. Y si usted logra entender esto y hacer esto, usted es aprobado por Dios. Él estará contigo tal como lo dice Yeshua. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? Debemos permanecer en su palabra, lo que significa debemos vivir por su palabra, actuar por su palabra, y todo lo que hagamos debemos hacerlo en base a su palabra, en base a su voluntad. Entonces verdaderamente seremos sus discípulos porque nos pareceremos a Él. Y esto es lo que muchos no han entendido, que se trata de que debes negarte a ti mismo y que debes morir para poder parecerte a tu Señor, para que el Cristo que está en ti pueda vivificarse, para que cada obra que tú hagas en el nombre del Señor, viviendo en su palabra, actuando en ella, cada día te parezca más a tu Maestro. Pero la gente quiere vivir un evangelio diferente como le parece y no quiere sujetarse a la palabra. Y Jesús dice 2 cosas muy importantes. Si tú haces lo que debes hacer, el Padre estará contigo, no te abandonará, no te dejará en vergüenza. Y también está diciendo, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y un maestro siempre va a mover su mano por su discípulo y no va a dejar que su discípulo quede en vergüenza. Ahora mire lo que dice. Estos todavía no entendían porque estaban cortos de mente. Y conoceréis la verdad. Así que si permaneces en la palabra, eres el discípulo de Cristo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy estamos hablando de una libertad maravillosa. Yo meditaba ayer, antier, y venía a mi mente la idolatría. Yo preguntaba en mi espíritu y decía, pero ¿por qué hombres que conocieron la doctrina de Yeshua el Señor? ¿Por qué hombres que conocieron el reposo y entraron en la presencia de Dios se desviaron? ¿Por qué razón estos se desviaron habiendo conocido esta gran verdad? Y mi espíritu respondía en mis propios sentidos y me decían, porque idolatraron, porque entraron en idolatría, se egolatraron ellos mismos. Así que mira qué tan peligroso es la idolatría, qué tan peligrosa es la egolatría misma, y qué peligroso es poner el primer lugar que le hemos dado a Dios en nuestro corazón en duda cuando ponemos nuestra atención en otras cosas. Por esa razón Dios me mostraba que muchas personas que llegaron a conocerle en lo secreto se habían desviado porque pusieron el ojo sobre el dinero, porque eferveció la avaricia en su corazón, porque se llenó de placer, porque se llenó de vanidad, habiendo conocido a Dios, sabiendo que Dios estaba dando añadiduras. Por eso es que muchos se pierden fácilmente y tropiezan. Pienso que para que Dios le dé algo a uno, lo primero que uno tiene que pedirle a Dios es que añádame lo que me hace falta y no lo que me pueda destruir. El hombre puede tener control y dominio, pero vive en un cuerpo de carne. Y a veces, entrando en la emoción, en la pasión, en el sentimiento, en el deseo,
podemos desviarnos. E incluso podemos quitarle el primer lugar a Jesús de nuestro corazón y desviarnos y caernos. Así que hay una verdad que nos hace libre. Y Jesús nos invita esta noche a que permanezcamos en esta verdad. Y si logramos permanecer en esta verdad, verdaderamente seremos sus discípulos, seremos libres. Y Jesús, al que libertare, será verdaderamente libre. Es necesario morir en la carne. Es necesario negarse. Es necesario ser un adorador en espíritu y en verdad. El que conoce al Señor, el que logra entrar, no vuelve atrás. Pero recuerda, hay algo que Dios respeta, que son las decisiones de tu corazón. Dios nunca te echa una vez que tú entras en su presencia, sino que las intenciones del corazón, los anhelos del corazón, los delirios del alma misma te pueden hacer tropezar. Por eso es necesario estar siempre en la presencia y no apartarnos de la presencia, porque podemos correr peligro. Podemos quitarle el lugar a Cristo y dárselo a aquello que más deseamos, aquello que más anhelamos, aquello que más perseguimos. Así que hay una verdad, pero esta verdad, a quien Cristo haga verdaderamente libre, será libre. Él lo sostendrá. Pero es tu decisión si cambias a Cristo que has puesto en primer lugar en tu vida por cualquier cosa del mundo. Y Él es celoso. Él te cela. Y todo el que se constituye amigo del mundo o aquello que se practica en el mundo y va a ello, entonces la Biblia lo dice claramente, se constituye enemigo de Dios. No es que Dios te echa fuera, sino que nosotros de nuestras propias decisiones cometemos errores. Y a veces nunca preguntamos a Dios qué debemos hacer. Es necesario preguntarle a Dios a partir de ahora, en este tiempo tan peligroso, preguntarle a Dios: Señor, ¿será que esto es de tu agrado? ¿Será que puedo hacer esto, aquello, lo otro? Revela en mi espíritu para que andemos confiados, para que andemos seguros como Dios quiere que nosotros caminemos con Él. Así que estos hombres estaban oyendo esto y de repente le dicen algo así a Jesús. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Claro, la palabra era como ofensiva, la tomaban como una ofensa. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos entendían otra cosa. ¿Cómo es que linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió y diciéndoles: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado es. Escuche, esto es lo más difícil. El pecado es lo que atormenta a una persona. Cuando usted hace pecado, es tu propia conciencia la que te acusa. Cuando usted hace pecado, esta misma intención que está en tu mente y en tu corazón, porque en tu espíritu sabe que hay algo mal, va a redarguir, te va a perturbar, te va a atribular, no te va a dejar dormir. Hay gente que verdaderamente está reprobada mental, que han hecho tanto pecado, ya no le importa cuánto pecado pueden hacer. Hay gente, escuche esto, que miente. Hay gente que roba. Hay gente que hace lo que sea por quitarle algo a alguien. Pero todas estas cosas están al descubierto delante de Dios. Todas estas cosas están en las memorias, están en los libros de las obras. Y Dios sabe cada cosa de ti. Así que el pecado es el que te va a destruir. El pecado es el que va a hacer que te enfermes y que te mueras. El pecado es el que va a hacer que vivas con un hueco bien grande en tu corazón, con sentimiento de culpa, con amargura, con hiel de amargura en tu corazón. El pecado es algo que apaga la luz del Espíritu hasta que te consume completamente en tinieblas.
Y Jesús quiere hacer libre a la gente del pecado. A eso se estaba refiriendo Jesús. Cuando hay pecado, es difícil que una persona pueda prosperar. Cuando hay pecado, las personas no pueden avanzar. Cuando hay pecado, la gente anda opaca, anda oscura. Porque el pecado es una forma de castigo, de tormento. Es una forma que usted puede ver en los ojos de aquellas personas, de aquellas almas que están en pecado. Y si usted quiere un cambio de vida, y si usted quiere ser libre, como dice Jesús, debe permanecer en su palabra, debe reconocer a Jesús, debe recibirlo, aceptarlo como Señor y Salvador, y debes pedirle que perdone tus pecados. Es el único que puede lavar tus pecados. Debes arrepentirte de corazón sincero y bautizarte en el nombre de Jesús para que tus pecados te sean perdonados. Jesús le hablaba a aquellos de que los hará libre de aquel pecado. No porque eran esclavos, pero el que hace pecado es esclavo del pecado. Y Jesús quería quebrar esa esclavitud que había en ellos. Y es el único que puede hacerlo. Ahora mire esto, para que se pueda entender. Y él dice Jesús le respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que Jesús está diciendo algo muy importante. Aprovecha que tienes vida y que estás en el cuerpo. Porque si sales del cuerpo y te mueres y se te cierran los ojos, ya no tienes más tiempo para arrepentirte. Te irás a una eternidad en las tinieblas. Irás al lugar de llanto y de crujir de dientes, de insoportable fuego, el infierno. Mucha gente no le gusta hablar del infierno, pero la Biblia habla muchísimas veces del infierno, a donde van a ir aquellos, los abominables, los impíos, los indolentes, los idólatras, los que practican todo este tipo de cosas en la carne y viven una vida carnal, en una celebración al Dios Baal, al Dios de la carne. Entonces, Jesús quiere romper este pecado. Jesús quiere romper esta tradición. Jesús quiere romper este encadenamiento de generación en generación en tu vida. Y hoy hablamos de este mensaje porque este fue el que Dios me dio para servírtelo. No tengo nada contra nada, pero Jesús es el único que puede romper la cadena de esclavitud que traes generacionalmente. Y luego dice esto. Así que, escuche esto. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Jesús es eterno. Y si recibes a Jesús, tendrás eternidad con Cristo. Pero si no recibes a Jesús y estás en ese cuerpo viejo, decrépito, con dolores, desgastado, entonces si se te cierran los ojos por última vez y no te arrepientes de hacer el mal y de engañar a la gente, entonces morirás y perecerás. Eso no es mi palabra, es la palabra del Señor. Mientras que la gente tiene los ojos abiertos, sea hombre, sea mujer, sea quien sea, y pueda mover su boca y confesar al Señor, será verdaderamente libre. Él lo dice en su palabra. Ahora mire esto. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Confiesa a Jesús. Confiesa a Jesús HaMashiach. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Así dice la Biblia. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que sois descendiente de Abraham. Que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús tenía una disputa con ellos allí, y Jesús conocía los pensamientos, y sabía que buscaban matarlo. Jesús sabía que ellos tenían mala intención en su corazón. Ahora, Jesús respondiéndole en el versículo 39, dice lo siguiente: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham.
Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación y un padre tenemos que es Dios. Jesús les contestó, entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Así que todo el que anda odiando, así que todo el que quiere destruir a los judíos y matarlos, así que todo aquel que tenga algo contra alguien y desee su muerte, así que cualquiera que se levante contra este humilde servidor y me amenace, porque predico el evangelio de Jesucristo, su padre es el diablo. Usted no conoce a Dios. Usted es un hombre de pecado y es esclavo del pecado. La ira, la venganza, escuche, la vituperación, el andar juzgando, estas cosas están en vuestros corazones porque no conocen a Dios, porque no se han arrepentido de sus pecados. Porque cuando conoces a Dios y sin haber conocido a Dios, no existe un motivo en el corazón para querer hacer daño a su prójimo. Pero cuando el corazón se daña, cuando el corazón es perverso, cuando el corazón es maligno y perverso, destila veneno. Y esos corazones tienen que venir a Cristo. Es la única salida que tienen. Y si estos corazones no se arrepienten, perecerán. Serán como los impíos desarraigados de la tierra y nunca más volverán. Así que les hablo con mucha responsabilidad y con mucho amor, para que las personas que piensan así se arrepientan en su corazón. Gente que no conoce a gente y habla mal de la gente. Gente que no conoce la obra del hombre o el testimonio del hombre y habla para denigrar o destruir a aquel hombre. Es lamentable. Son seres muy bajos. Son personas muy paupérrimas en su corazón, en su conocimiento. Y Jesús lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted no tiene el conocimiento de Dios, usted está perdido. Usted puede tener tesoros en la tierra, propiedades, dinero, lo que usted quiera, pero eres un miserable, dice el Señor. En su reino no eres nada. Así que hay que venir a Dios mientras que se pueda, volvernos a Él mientras que se pueda, y arrepentirnos mientras que el esclavo está en la casa, para que Dios le dé la libertad y rompa las cadenas de esclavitud y verdaderamente Jesús les haga libre. Mire lo que dice, versículo 41, 42. Jesús le dice entonces: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no habéis venido, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y este es el problema de la gente. Cuando no escucha la palabra de Dios, no puede entender la palabra de Jesús. La fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más escucha usted la palabra de Dios, comienza a escuchar más la palabra de Dios, comienza a entender más la palabra de Dios. Pero hay que acercarse a Dios y buscarle. Y es a través de su palabra. Jesús dice: el que permanece en mi palabra, ese es el que me ama. El que permanece en mi palabra, ese es mi discípulo. El que guarda la ley, el que guarda la voluntad de mi Padre y yo vendremos a hacer morada con Él. Es de esta manera que usted puede tener un encuentro con el Señor. No hay otra manera de que usted tenga un encuentro con el Señor. Así que si usted no lo deja todo, si usted no deja padre, madre, casa, mujer, hijos, si no coge tu cruz y te niega a ti mismo, jamás conocerás a Yeshua HaMashiach. No conocerás al Padre.
porque Él y el Padre son uno solo. Y todo el que se haga uno con Jesús se hace uno con el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Bueno es el Señor. Ahora versículo dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Todo el que dice mentira habla de lo que tiene en su corazón. Todo el que hace daño a la gente con palabras es un homicida. Y el padre de esas personas que desean la muerte de otros, de esas personas que expropían y quitan y engañan y mienten y manipulan, el padre de esas personas es Satanás. De lo que tienen en su corazón es lo que hacen. Y mientras que ellos estén en la casa, ellos son esclavos del pecado. Mientras que están en la casa, la única oportunidad que tienen es que se arrepientan, es que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador, es que se bauticen, es que conozcan la palabra de Dios para que su vida prospere, para que prosperen espiritualmente, para que puedan ser plantados en el reino de los 1000 años. Muchos que no saben que Jesús dice que preparemos esta vida para la vida venidera. Muchos que no saben esto, pero Dios quiere que preparemos esta vida para la vida venidera con Yahshua. Así que preparemos nuestra vida, preparemos nuestra relación personal, tengamos una identidad con Él y demos gracias a Dios por eso. Demos gracias porque Él siempre estará con nosotros. No nos dejará, no nos abandonará y peleará por aquellos que le temen y le aman. Si usted le teme al Señor y le ama, si usted hace lo que a Él le agrada, Él peleará por ti. Él peleará por ti. Este 2024 necesitamos estar agarrados de las manos del Señor, porque Él peleará ciertamente por su pueblo, peleará ciertamente por sus siervos y sus siervas, peleará por sus amados, por aquellos que tienen intimidad con Él y entraron en su trono de gloria, en su trono de gracia, en su presencia santa. Así que este mensaje, para comenzar este año, es para que usted entienda que usted debe estar en la palabra con el Señor y que 3 cosas Él pidió de ti: justicia, misericordia y que ame mucho. Amor. Dios no pidió otra cosa de ti. ¿Y por qué le digo esto? Porque si usted está en justicia, oíd, porque si usted tiene misericordia en su corazón y usted ama, usted está en paz. Usted está vibrando, escuche, en la dimensión del Espíritu, porque estás unificado en la unidad del Espíritu. Y cuando suene el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, usted vibrará, usted escuchará. En el Espíritu sabrá que el Señor te está llamando. Ven, súbete, móntete, vente conmigo. Inmediatamente vamos para arriba. Claro, los muertos resucitarán primero y luego los que estamos. Escuche esto: viene un arrebatamiento. No trato de convencer a nadie. Si usted quiere, cree, y si usted no quiere, también. Pero viene un arrebatamiento. Los que hemos tenido una experiencia previa a la muerte y Dios nos permitió ver muchas cosas, sabemos todo lo que va a acontecer, sabemos todo lo que está pasando, porque ya lo sabíamos que iban a pasar estas cosas, iban a suscitar estas cosas. Y maravilloso es el Señor. Así que cada quien tiene que experimentar con Dios una unidad. Tiene que hacerse uno con Él. Así como Jesús se hizo uno con el Padre, Jesús quiere que tú te hagas uno con Él, en espíritu y en verdad. Y que lo busques como un verdadero adorador. Si así te canses, tienes que buscarlo hasta el final, pero Él aparecerá.
y se manifestará, pero debes hacer lo que al Padre le agrada. Esta es la condición. Debes hacer lo que al Padre le agrada. Y estás en esta condición y guardas su palabra, entonces el Padre y el Hijo vendrán a hacer morada contigo. Es bíblico, teológico, está escrito. Literalmente te lo demuestro dónde está y cómo lo dice, para que usted entienda que Jesús es el primer interesado en tener un vínculo perfecto contigo, en tener una identidad, una intimidad con Él. Aleluya. Si lo va a aplaudir, apláudalo. Así que el que anda practicando otra cosa es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús le decía esto a ellos y no le creían. Hasta el día de hoy no le creen. ¿Cómo es que nosotros creímos? Bueno, nosotros somos los gentiles. Gracias a Pablo, que su predicación llegó a nosotros. Y gracias a muchos hermanos que se esforzaron. Pero la salvación llegó a nosotros a través de Yeshua HaMashiach. Nosotros somos el olivo silvestre injertado en el olivo natural. Así que tomamos de la misma savia. Así que también la Torah es para nosotros. También el amor del Padre es para nosotros. Así que cuando entramos en la verdad y militamos en la luz que es Cristo, entenderemos su evangelio, entenderemos la verdad. El Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y a toda justicia y revelará todas las cosas a nuestro espíritu. Por eso es importante entrar en una comunión con Él. Dice lo siguiente: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Escuchen, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Todo el que no oye la palabra de Dios no es de Dios. No está interesado. Su padre es el diablo. Anda en la simiente del pecado, complaciendo la carne, complaciendo sus delirios, sus anhelos, sus vanidades. Pero cuando eres nacido en la simiente del Hijo de Dios, en Yeshua HaMashiach, usted oye la palabra de Dios y es un deleite. Es como si comieses miel. Es algo delicioso oír la palabra de Dios. Es algo que va mucho más allá del entendimiento de aquellos que no la pueden oír. Porque nosotros la oímos, la recibimos y la recibimos con ese gusto. Como si estuviéramos dándonos el mejor discernir que más nos gusta. Así recibimos nosotros la palabra y la revelación de la palabra por el Espíritu. Ahora mire esto. Jesús le hablaba a ellos acerca de la preexistencia de Cristo. Ya tenía problemas de diferencias con ellos y no entendían. Y ya les había dicho que el padre de ellos era Satanás, el diablo. Y avanzando más en la predicación, en el versículo 48, mire lo que les dice. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Le estaba diciendo, ustedes buscan indirectamente, ustedes son los que buscan su gloria. Hay quien la busca y juzga. Ustedes me están juzgando a mí. Ustedes no me pueden quebrar a mí porque yo no he mentido. Yo estoy en perfecta voluntad. Yo no ando engañando a nadie, sino de lo que el Padre me dio, yo te estoy regalando. Yo te estoy diciendo que hay vida eterna si haces lo que a Él le agrada. Dice después, Jesús responde, dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que guarda
mi palabra nunca verá muerte. Verá la vida eterna. Entenderá acerca de la salvación. Comprenderá que hay un reino en el cual el Señor Jesús Él reinará junto con todos sus santos, con todos sus sacerdotes, con todo su pueblo amado. Y pronto va a suceder eso. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Responde Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Aquí está la clave: guardar la palabra. La llave es guardar la palabra, vivir por la palabra, actuar por la palabra, juzgar y pesar todas las cosas por su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Responden ellos. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué les está diciendo? Yo estuve antes que Abraham. Yo estuve antes que Moisés. Yo estuve antes que todos. Porque yo soy uno en unidad. Y a mí me place mandar al Hijo del Hombre a mí mismo, para que tú lo puedas entender. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Se hizo invisible, no lo pudieron ver. Hasta el día de hoy odian a Jesús, y por eso es que se les viene a meter ahora un falso Mesías. Y cuando aparezca ese falso Mesías y venga a hacer la abominación desoladora en el lugar santo, entonces se entenderán, se arrepentirán, y entonces se manifestará el Señor. ¿Qué corazón tan rebelde tiene esta gente? Hay disensión entre ellos, no hay división. Ortodoxos y aquellos que ya creyeron en Yeshua HaMashiach. Pero la palabra esta noche nos enseña por qué ellos tienen tanto problema ahora. Porque son nación rebelde y tienen ahora tantos enemigos. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar por ellos, rezar por ellos, orar por la niña de los ojos del Señor, orar por su pueblo amado. Así que esta hermosa palabra es un deleite para mí. Expresarla, enseñarla, tal como Yeshua quiere que se enseñe, como está escrita, sin cambiar nada en ella. Esta palabra de esta noche tiene un mensaje, y el mensaje es que la verdad os hará libre. Yeshua HaMashiach es la verdad, no hay otro. Todos los demás perecieron y están muertos. Ninguno resucitó. El único que venció la muerte se llama Yeshua HaMashiach. El que le resucitó a él también nos resucitará a nosotros, nos levantará a nosotros. Así que en él tenemos una gran esperanza. Y todo lo que hacemos lo hacemos en su memoria. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando él venga. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Salude a su hermano, sonríele, comparta la publicación, conviértese en un canal de bendición para otro, y que esta palabra pueda hacer que aquellos que están encadenados y que son esclavos del pecado puedan ser libres en Cristo Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta otra próxima oportunidad. Shalom Maranatha.